amigas, queridas, compañeras, hermanas también bolivianas. No es fácil para mí dar este testimonio, contarles cómo estuve pensando en la terrible situación de Bolivia. Nos duele mucho por acá, pero claro, no estoy allí. O sea, mucho miedo de que lo que les diga no tenga total legitimidad, ¿no? Porque estoy en Argentina. Y entonces decidí que lo mejor es explicar las dificultades que tengo por la visión extremadamente caricaturesca, estereotipada, que los argentinos y las argentinas, o sea, el sector crítico de mi país, tiene y siempre ha tenido sobre Bolivia. No es fácil pensar lo que estoy pensando aquí, o sea, estoy quedándome en una soledad bastante desagradable y también no es fácil hablar a Bolivia desde afuera. Pero lo que tengo para decir es lo siguiente. Es una gran lección histórica lo que estamos recibiendo y es una gran oportunidad para entender un gran equívoco, sobre todo, como les digo, en la lectura que existe aquí sobre lo que les está pasando a ustedes, ¿no? El problema es que la visión desde acá es totalmente binaria. O sea, si Camacho es una figura inaceptable, malvada, no por eso Evo es una figura perfecta. Y eso es lo que me resulta muy difícil hacerle comprender a la gente aquí en mi país. O sea, hay de repente, más de lo que había antes, un endiosamiento de la figura de Evo, y ser contraria a eso es difícil. Entonces se me ocurre decir que la crítica al binarismo es también una crítica que vale para pensar la política, porque en el fondo hay un razonamiento binario al que le he llamado una mochila de la Guerra Fría, el fardo que todavía cargamos del bipartidismo, de la bipolaridad del mundo característica de la Guerra Fría, en que se pensaba solamente en términos de bien o mal, y que hoy en el presente lleva a muchos y a muchas a pensar en una especie de Boca River, de Fla-Flu, como se diría en Brasil, o sea, un partido entre buenos y malos, los míos y los otros, y ahí se cancela toda capacidad de razonar con sofisticación y además con acuerdo a la realidad. En mi comprensión de los sucesos, Evo cayó por su propio peso, o sea, él incurrió en acciones a lo largo del tiempo y sobre todo más hacia el presente que le causaron un quiebre de la credibilidad y luego un quiebre de la gobernabilidad. Para mí, él no ha sido la víctima de un golpe, sino la víctima del descrédito general en que se encontró después de varios, en razón de varios de sus acciones, el Tibnis, el incendio de la Chiquitanía, en la cual él se comporta de una forma muy similar a la que se comportó Bolsonaro, pues no declara una catástrofe nacional y por lo tanto no llama a comparecer las fuerzas de auxilio que cuando una nación declara catástrofe tienen obligación de comparecer, de venir y ayudar a superar rápidamente la catástrofe. O sea, lo mismo exactamente que Bolsonaro hizo en Brasil con el incendio de la Amazonía, el Tibnis, la carretera, que nos dejó a todos absolutamente perplejos por su negativa a negociar, y luego se fragilizó con el plebiscito
en el que perdió por 51%, y entonces ahí fue perdiendo credibilidad, como ustedes saben. O sea, esto es lo que yo digo cuando hablo en mi país, pero a la gente le cuesta mucho aceptarlo y pregunta lo siguiente: ¿será que es la hora de criticar a Evo? Cuando las fuerzas que están surgiendo y presentándose y la violencia nos obligarían a olvidar las críticas a Evo para ocuparnos de lo más urgente. Y yo soy de la opinión de que no se puede perder esta oportunidad para hacer las críticas, siempre con un principio que hemos utilizado mucho en los derechos humanos, pero que lo tendríamos que utilizar también en la política: el principio de la no repetición. Si no hacemos las críticas que tenemos que hacer al gobierno Evo, a su manera autocrática en los últimos tiempos de intervenir, de influenciar, la militarización del país que era visible antes de este golpe, y su manera machista de encarar la política, y ahí emerge con toda la fuerza el hecho de que es un sindicalista más que una aymara, o que es un sindicalista y no una aymara, y eso se manifiesta con toda la fuerza en su negativa a llamar a un candidato que tenía, hasta donde entiendo la situación en Bolivia, y cuando escucho a Javier Albó indicar que Choquehuanca era un candidato posible, ¿no?, para una próxima elección, y insiste en la reelección, ahí él se fragiliza su credibilidad, y fragiliza también la gobernabilidad. Entonces fue muy fácil, ¿no?, que las fuerzas que siempre conspiran, que acechan, que están muy bien orquestadas, que tienen una asesoría internacional, que representan el fundamentalismo que amenaza a todas nuestras naciones, una forma de secuestro del cristianismo, y que es un tipo de secuestro que lleva al fascismo. Todas esas fuerzas salen a la superficie, y entonces podríamos decir también que es un momento de más verdad, porque esas fuerzas se encontraban ahí, siempre se encontraban ahí, y un gobernante debería tener noticia, percibir los riesgos que corre, y la necesidad de no equivocarnos, porque cuando el proyecto histórico, que tiene como meta un mayor bienestar para más gente, para más gentes, comete un error, se paga con sangre, y se paga con sangre de los pueblos. Los errores nuestros, ¿no?, los errores de aquel sector, aquel pensamiento, aquella ética que tiende a mejorar las condiciones de existencia de la gente, cuando se equivoca, la marcha atrás es abismal. Entonces, esto es lo que se puede decir en Argentina sobre la situación de Bolivia, y aún así es muy difícil hacerse creer, porque con el surgimiento de las fuerzas tenebrosas a la superficie, y la violencia que apareció, Evo está aquí prácticamente canonizado, lo cual es insoportable, entre otras cosas, porque nosotras sabemos cómo es el machismo de Evo. O sea, algo que aquí cuando lo cuento, cuando lo explico, la gente no me lo cree. O sea, aquella idea de que me jubilaré y cuando me retire lo haré con mi charango, con mi coca y con mi quinceañera. Cuando lo digo, la gente me mira con sospecha. Entonces, es muy importante que dos acciones por parte de nosotras mujeres. Primera, tratar de trabajar para que esas expresiones y el machismo de los gobernantes no sea más visto como, bueno, un dato secundario, como un problema menor, como son siempre vistos los crímenes contra nosotras. Tanto la justicia como la opinión pública ve la violencia y el maltrato, porque esa frase de Evo y otras muchas que él ha dicho son formas de maltrato a nosotras, las mujeres, pero son como que relativizadas y perdonadas como parte, bueno, de una costumbre,
pero que no hacen mal a nadie al final. Eso es un error muy grande, porque ahí se delata el autoritarismo de un gobernante. El autoritarismo y la pretensión de estar por encima del bien y del mal. Es un tema central. La agresión verbal, física, psicológica, moral a las mujeres es una agresión política, no una agresión basada en las intenciones de la libido, el deseo, la pulsión masculina. Son agresiones políticas que delatan la voluntad de poder, la voluntad opresiva de los líderes que así se manifiesta. Entonces falta mucha lucha para poner en el centro ese tipo de cuestiones, ese tipo de tema. En segundo lugar, ¿no? Hacer circular esta imagen de Evo para que la gente perciba, ¿no? Que no es Camacho o Evo, que es necesario tratar de trascender esas dos posiciones y pensar libremente en términos de una posición más clara hacia el futuro, que no quede encarcelada en esto que estoy llamando la mochila o el fardo de la Guerra Fría, de la época en que las lealtades de un mundo bipartito nos impedían pensar la política de una manera más profunda y más imaginativa. Finalmente, decir entonces, para que quede claro, que pienso que mi lectura es que sí se da en el momento presente un golpe de Estado, pero ese golpe de Estado es de una nueva modalidad, un nuevo tipo. Él se da después de un vacío de poder, después de una falta de credibilidad y gobernabilidad originada en la pérdida, ¿no? de apoyo de la figura de Evo por sectores muy amplios de la población, y fue un golpe oportunista que entonces sucede a posteriori de ese vacío de poder que se origina por los muchos errores y excesos del gobernante. Creo también que es una importantísima oportunidad, una más de tantas, para mostrar, para entender que la política está pasando a nuestras manos. O sea, que es la hora de pensar entre todas, perfilar lo que es una manera femenina, una politicidad, como la llamo yo, en clave femenina, una otra forma de gestión que tiene que ver también con la gestión comunal, entendida mejor de lo que se ha entendido en Bolivia hasta el momento, en que en realidad se han entendido las comunidades como microestados, o sea, como pequeños estados, y han entonces esta forma de entenderlas a las comunidades ha hecho surgir cabezas de un caciquismo fundamentalista. No tengo mucho tiempo de explicar eso ahora, sería largo, y sería sobre todo el motivo de una gran conversación. ¿Cómo hacemos política nosotras, no? Deberíamos comenzar a ya generar una retórica de valor a otra forma de gestión que se distingue mucho a la gestión de los caciques.